Bueno, hola a todos. Me da mucho gusto tener la grandiosa oportunidad de participar en este curso. Agradezco particularmente la invitación al doctor Preciado Anaya. Mi nombre es Diego Araiza, soy cardiólogo de la Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología y durante los siguientes 18 minutos trataré de compartirles nuestra experiencia en el uso del ultrasonido pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, primero que nada, sepan ustedes que el ultrasonido pulmonar en insuficiencia cardíaca ha surgido como un nuevo recurso en la evaluación de la congestión. Cuando antes nuestra evaluación solía hacerse de forma clínica y enfocada a la presencia de signos o síntomas, hoy en día el ultrasonido pulmonar ofrece una herramienta que podría ser de gran utilidad para diferentes contextos. Y es que vean ustedes el ultrasonido pulmonar ante la presencia de un engrosamiento en la matriz alveolo intersticial, ya sea por la presencia de edema pulmonar cardiogénico o por cualquier otra causa, comienzan a surgir algunos artefactos dependientes de estas anomalías que podrían ser medidos y cuantificados. Es importante destacar que el ultrasonido pulmonar es una técnica no anatómica. Uno no puede ver precisamente el pulmón, sino más bien los artefactos que suceden en la presencia de fenómenos patológicos o ante la ausencia de ellos. A grandes rasgos, ante mayor presencia de líquido, ante mayor presencia de congestión pulmonar, uno empieza a tornar la técnica mucho más anatómica. Y, por ejemplo, en esta lámina que ven en pantalla, nosotros tenemos a la izquierda un ultrasonido pulmonar normal, en donde la ausencia de congestión uno tiene prácticamente ausencia de artefactos o únicamente los artefactos presentes en un pulmón normal. Y conforme más existe agua y más se torna congestivo el pulmón, tenemos la presencia de ciertos artefactos de tipo colas en cometa, la presencia de derrame pleural y posteriormente una gran cantidad de líquido que es anatómicamente evidenciable. Es relevante para la práctica del cardiólogo el conocer el ultrasonido pulmonar porque tiene una mayor sensibilidad que el examen físico, es decir, hay pacientes que no tienen estertores, no tienen edema o no tienen cualquier otro signo o síntoma de congestión periférica o pulmonar, pero que el ultrasonido pulmonar nos podría detectar de una mejor manera la presencia de estos artefactos. Y si lo comparamos con el examen físico o el examen físico en combinación con una radiografía, noten ustedes como la sensibilidad de ultrasonido pulmonar es 98% en comparación con 56% en contra de una tomografía de tórax como el estándar para la medición. Esta técnica es fácilmente aplicable, no lleva a riesgos particulares para el paciente y es de bajo costo. Y existe una gran cantidad de evidencia que nos ha demostrado que los pacientes con insuficiencia cardíaca que muestran una mayor cantidad de artefactos en cola de cometa durante el seguimiento ambulatorio y también durante la hospitalización tienen un peor pronóstico. Es decir, no únicamente existen estudios translacionales o modelos preclínicos o datos básicos, sino que ya tenemos una gran cantidad de evidencia sólida, como se puede apreciar en esta gráfica de Kaplan-Meier el fallo, en donde los pacientes que tienen más congestión, más líneas B durante su seguimiento, tienen un peor pronóstico y por tanto detectar esta congestión podría ser de utilidad para tomar decisiones terapéuticas. Entonces, ven ustedes, el ultrasonido pulmonar se puede hacer en diferentes regiones del tórax, depende de artefactos y nos muestra una imagen como la que ustedes pueden ver a la derecha en la parte superior de esta lámina. Y esto es lo que nosotros encontramos en el escaneo de un paciente normal en ausencia de patologías. A la izquierda ven los hallazgos de un ultrasonido pulmonar normal en un paciente saludable. Está consistido por artefactos no anatómicos, como se ha dicho desde el inicio, la presencia de dos sombras costales que con un poco de imaginación traducen esto que se conoce como el signo del murciélago, la presencia de una línea pleural que ustedes pueden ver en color amarillo, que es la refracción de ambas pleuras visceral y parietal, y el eco de esta línea pleural que se repite en un par de ocasiones en el escaneo en curso, el cual nos traduce el eco de la línea pleural. La presencia de todos estos hallazgos nos hablan de un pulmón completamente normal, en conjunto con algo que se llama el sliding o el signo del deslizamiento pulmonar, que nos habla de que los pulmones se pueden mover adecuadamente ante la presencia de líquido. Esto es un pulmón normal y coincide con la presencia de los diferentes objetos anatómicos que ustedes ven a su derecha. El ultrasonido pulmonar no únicamente nos habla de congestión, sino que además nos podría dar mucha información sobre patologías subyacentes, muchas veces ocultas. Vean, ante la presencia de diferentes hallazgos, como pueden ser la ausencia de un punto pulmonar en pacientes que tienen neumotórax, la presencia de un derrame pleural exudado o transudado, la presencia de un pulmón consolidado o hepatizado en la presencia de una neumonía, o la presencia de diferentes densidades en pacientes que podrían tener, por ejemplo, una neumonía o un secuestro pulmonar. Entonces, no únicamente nos habla de la congestión, sino que en el punto de contacto en las salas de urgencias o en las unidades coronarias nos da información interesante para que nosotros podamos tomar decisiones en este grupo de pacientes.
¿Cómo se hace? Bueno, tenemos diferentes protocolos de adquisición. Este es el más básico, que se llama el protocolo Blue, propuesto inicialmente por intensivistas, el doctor Lichtenstein, y que nos permite llegar al diagnóstico de la causa de insuficiencia respiratoria en una gran cantidad de pacientes y siguiendo la presencia de este algoritmo, según la presencia de diferentes hallazgos o signos, uno puede encontrar en más del 90% de los casos la causa que ha llevado a insuficiencia respiratoria en pacientes críticamente enfermos. Pero tenemos además que existen diferentes protocolos con mayor extensión o menor extensión. Este trabajo, por ejemplo, que está publicado en Archivos de Cardiología, nos habla un poco de cuáles son las facilidades que nos arroja el ultrasonido pulmonar en pacientes en cardiología y nos habla de cómo se pueden utilizar protocolos simplificados hasta en 4 sitios, como hacemos en la unidad coronaria del Instituto de Cardiología y que nos dan información muy válida para la evaluación pronóstica de estos pacientes. Lo que nos interesa mucho son entonces la presencia de estos artefactos que conocemos como líneas B o líneas en cola de cometa, que son de mucho interés para los cardiólogos porque nos permiten detectar congestión pulmonar, como hemos venido diciendo. Y vean, cuando tenemos una radiografía de estas a la izquierda en un paciente con francos datos de edema pulmonar, lo que esperamos encontrar es un ultrasonido pulmonar como el que ustedes ven a la derecha, con artefactos, múltiples artefactos en cometa, que se describen como artefactos verticales con un vértice delgado, con una base ancha que surgen de la pleura, que son móviles y que podrán ser fugaces, pero que nos pueden arrojar información de cuantificación. Uno puede contar el número de artefactos y arrojar qué tan congestivo o no está un paciente. Y la utilidad de esto es que es más sensible también que el examen físico, que nos permite diferenciar otras causas de insuficiencia respiratoria, que el examen se hace rápidamente en menos de 5 minutos y la curva de aprender este examen podría ser tan rápida como 18 horas en un taller semipresencial, que estos cambios pueden ser muy rápidos en comparación con otros índices ecocardiográficos y que nos puede hablar de qué tan congestivo o no podría estar un paciente. Y vean nuevamente, este patrón B nos da una mayor sensibilidad que otros síntomas o signos como la presencia de estertores o una radiografía congestiva. Tenemos datos en México, sí, tenemos datos de este estudio que practicamos también en el Instituto de Cardiología, en donde nosotros analizamos a 64 pacientes admitidos con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda y descompensada, en donde hicimos un ultrasonido pulmonar rápidamente ante su evaluación y tratamos de encontrar si estos pacientes descompensados y graves podrían tener un peor pronóstico. Y ven ustedes en 62 pacientes finalmente incluidos en el estudio, nos dimos cuenta que los pacientes que estaban más congestivos tenían un peor pronóstico durante la estancia hospitalaria, una mayor posibilidad de fallecer, y no solo eso, sino que el ultrasonido pulmonar en comparación con otros índices de congestión, como podrían ser los péptidos natriuréticos, la presencia de edema o de estertores o la presencia de S3 o de ingurgitación yugular, pues las líneas B fueron el mejor índice pronóstico en relación a esto, con una mejor área bajo la curva. Y vean cómo aquellos pacientes que presentaban más de 19 de estas líneas B en un protocolo de 8 sitios de adquisición tuvieron un peor pronóstico, con una mayor posibilidad de fallecer en comparación con aquellos pacientes que no tenían congestión durante la estancia hospitalaria. Es importante recalcar que estos hallazgos pueden ser muy dinámicos y responder a maniobras terapéuticas. Si ven ustedes en este estudio del grupo italiano de Gargani y el grupo de PISA, uno puede ver cómo en 3 puntos de tiempo, T0 a la admisión, T1 en las primeras 48 horas y T2 al egreso, las líneas B son las que tienen un cambio significativo conforme al paciente recibía tratamiento con diuréticos y no tanto así otros índices comúnmente utilizados como podría ser la presión sistólica de la pulmonar o la razón E con E'. Entonces, con la evidencia, un poco de evidencia que les he presentado y algunos otros estudios, hace un par de años nosotros teníamos la hipótesis de que la detección temprana de esta congestión, pacientes que podrían o no tener síntomas, podrían o no mostrar datos clínicos de congestión, pero que sabemos que en las semanas que anteceden a un evento de hospitalización o de operamiento clínico, se sabe por monitoreo invasivo y por monitoreo con CardioMEMS que estos pacientes pueden desarrollar una etapa preclínica o presintomática y tener un mayor grado de congestión, un incremento en las presiones de llenado y que esto incluso podría anteceder a la ganancia de peso o a la presencia de síntomas. Y en los 21 días previos a estas hospitalizaciones podríamos detectar estos cambios. La hipótesis entonces de nuestro grupo era que detectar tempranamente esta congestión podría, por ejemplo, con ultrasonido pulmonar, propiciar una intervención médica intensiva y con esto disminuir estas presiones de llenado y evitar un evento de hospitalización. Y con este propósito nosotros diseñamos y conducimos este ensayo clínico aleatorizado que se titula Cluster-HF, un ensayo clínico controlado de la eficacia del ultrasonido pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca, en donde nos hicimos a la pregunta del estudio si en este grupo de pacientes la adición de
ultrasonido pulmonar a lo que ya hacemos normalmente, que es la evaluación médica estándar, podría disminuir los eventos graves definidos como muerte cardiovascular, rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o visitas a urgencias en comparación con lo que hacemos normalmente. El objetivo entonces de nuestro estudio fue evaluar si el tratamiento ambulatorio guiado por ultrasonido pulmonar en pacientes de alto riesgo podría asociarse a una disminución del desenlace combinado de estos objetivos, y para esto trazamos un diseño de un ensayo clínico aleatorizado, controlado y ciego simple. Los criterios de selección y la distribución del estudio fueron los que ustedes ven en pantalla. Nosotros incluimos a pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca aguda descompensada o crónica descompensada. Al momento de la alta hospitalaria, este fue un estudio ambulatorio, a la alta hospitalaria los pacientes eran aleatorizados por bloques permutados en razón 1 a 1 de 2 brazos, un brazo control en donde los pacientes eran seguidos y se les titulaba la terapia por parámetros clínicos y parámetros paraclínicos, no incluyendo tanto el ultrasonido pulmonar, aunque este se hacía de forma cegada y no estaba disponible para los médicos a cargo del paciente. Y tuvimos un brazo de intervención, que fue el brazo guiado por ultrasonido, en donde además de examinar al paciente, medirle péptidos natriuréticos y otros parámetros, nosotros también hacíamos un ultrasonido pulmonar y este sí estaba disponible para la toma de decisiones. Los pacientes tenían 4 visitas preespecificadas en un periodo de 6 meses y tuvimos 2 desenlaces. El desenlace primario de seguridad y el de eficacia. En cuanto a eficacia, buscamos el compuesto de mortalidad cardiovascular, rehospitalizaciones y visitas a urgencias. Y en cuanto a seguridad, buscamos la presencia de lesión renal asociada a diuréticos o hipocalemia. Entonces, 2 brazos, un brazo de terapia clínica estándar, lo que se hace hoy en los consultorios de cardiología, y un brazo en donde incorporamos rutinariamente el ultrasonido pulmonar en cada visita y consideramos a los pacientes congestivos para iniciar alguna dosis mayor de diurético o de terapias médicas enfocadas cuando existían más de 3 líneas B en su escaneo de 8 sitios. Esta fue la distribución del estudio que les acabo de mostrar y al final nosotros, después de hacer un cribado y detección de 202 pacientes, incluimos finalmente una muestra analítica de 126 pacientes. Se aleatorizaron a 128 y se analizaron a 126, 2 perdidos en el brazo control. Las características de ambos grupos fueron muy similares. Los pacientes tenían una edad promedio de 63 años, tenían en su mayoría sexo masculino, eran un grupo de pacientes particularmente enfermos, la mayoría de ellos con una FEBI severamente disminuida, con péptidos natriuréticos al alta bastante elevados. Los tratamientos al momento de incluirlos en el estudio no fueron diferentes y fue un grupo de pacientes relativamente bien tratado en cuanto a terapias modificadoras de su enfermedad. Y lo que encontramos después de este ensayo clínico y al hacer el cierre de la base de datos fue lo siguiente. Nosotros, viendo la curva de Kaplan-Meier al fallo, nos dimos cuenta que en el brazo control, en pacientes asignados al brazo sin ultrasonido pulmonar, tuvimos 30 eventos del combinado de muerte cardiovascular, visitas, urgencias y rehospitalización, y tuvimos 20 eventos con una reducción significativa en el riesgo del combinado primario del estudio en el brazo de pacientes que fueron alocados al grupo ultrasonido pulmonar, con una reducción significativa de riesgo de 45% en comparación con el grupo control. Esta disminución de riesgo fue básicamente a expensas de una disminución en las visitas no planeadas al servicio de urgencias y no tanto así en la tasa de mortalidad o en la tasa de rehospitalizaciones, que fueron no significativamente disminuidas, que no tuvieron una diferencia significativa entre ambos grupos. Y quiero hacerles notar también las columnas de seguridad, en donde ven ustedes las tasas de lesión renal aguda asociada a diuréticos o de hipocalemia no fueron diferentes entre ambos grupos. Finalmente, nuestra hipótesis es que este beneficio en cuanto a hospitalizaciones y en cuanto a, más bien, a visitas no planeadas al servicio de urgencias es que los pacientes se mostraron más congestivos en la primera visita y por ende recibieron una mayor dosis de diuréticos y de algunas otras terapias que posiblemente modificaron su enfermedad. Es decir, el ultrasonido per se no cambia el pronóstico, sino que nos permite detectar a pacientes más graves y hacer cambios más oportunos, que con esto podríamos modificar el pronóstico. Estos resultados son muy similares a los que han sido publicados por el grupo de Mercedes Rivas Lasarte, el grupo del Hospital de la Santa Cruz en Barcelona, en donde en el estudio LUZ, un diseño muy similar, ellos encuentran igualmente un beneficio en la tasa de eventos mayores en los pacientes alocados al brazo de ultrasonido pulmonar, y concuerdan además con lo publicado por otro grupo italiano. Estos datos están siendo meta-analizados y esperamos que tengamos una publicación en los siguientes meses, y de forma consistente los 3 ensayos clínicos que han evaluado este punto en pacientes con insuficiencia cardíaca han cumplido con el objetivo primario de demostrar beneficio para el brazo de intervención.
Entonces, a forma de conclusiones y después de esta breve charla, yo les presento una breve introducción a lo que es el uso y la incorporación del ultrasonido pulmonar en insuficiencia cardíaca y decirles que es una técnica segura, fácilmente aplicable, que se puede aprender en menos de 18 horas, que no lleva riesgos al paciente, que es barata y que nos permite hacer una semicuantificación de la congestión de forma no invasiva, que nos permitirá entonces tomar mejores decisiones y con esto mejorar el pronóstico. Para cualquier comentario, duda o observación de la clase anterior, les dejo mis direcciones de contacto y nuevamente agradezco al doctor Preciado Anaya y a Alan por esta invitación a este excelente curso y les agradezco a todos ustedes por la oportunidad de presentarles nuestra evidencia. Muchas gracias.